Ministro, gusto saludarlo. Buenos días, Glasser. Un placer estar acá en IDL Radio. Además, debo decir, como una cuestión que ya dije en otro momento por transparencia, conozco a Carlos Basombrío hace muchísimos años. Y yo, Glasser, tú estás el gusto de trabajar con él, y creo que tiene el conocimiento y la suficiente capacidad para sacar adelante un ministerio que es complicado, muy complicado, pero en fin, vamos a preguntarle un poco sobre cuáles van a ser estas aristas. Ministro, quería comenzar yo por lo que usted ha llamado, más allá de entrar a las medidas que lo vamos a hacer en un ratito, un cambio de actitud en la relación con la inseguridad y con la propia delincuencia. El mensaje hasta ahora hacia nosotros era: cuídense porque nosotros controlamos la calle. Ahora usted ha dicho, por el sistema de recompensas, entre otras cosas, va a ser al revés, que ellos sientan también que ahora nosotros lo vamos a mirar, pero además vamos a colaborar identificándolos para que la justicia haga lo suyo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo han llegado a determinar esta lista, por ejemplo, que se ha difundido ya para este sistema de recompensas que van a fortalecer? Glatzer, gracias por la entrevista. Empiezo con una brevísima reflexión más general. Hemos perdido muchos años. Sí. Tú me has entrevistado en esta misma cabina a lo largo de 10 años probablemente, y en cada ocasión hemos conversado sobre esto. En cada ocasión te he dicho: mira, me preocupa enormemente la desidia, la actitud contemplativa, los errores que se están cometiendo en la lucha contra el crimen en el Perú. En particular, cómo se ha dejado las calles abandonadas. En segundo lugar, cómo hemos permitido que el crimen organizado en las ciudades, que hace una década no existía, el sicariato, que hace una década no existía, sean hoy día el pan de cada día de nuestra vida cotidiana. Hemos perdido muchísimo tiempo. Entonces, la primera reflexión... Pero, ministro, pero en relación a esa reflexión quería preguntarle, usted que además no solo es ministro ahora y va a trabajar ya en el tema, sino ha sido también viceministro y conoce mucho desde su especialidad también estos ámbitos. ¿Qué cosa es lo que llevó a esa desidia? ¿Desconocimiento, no entender cuál era el problema, irresponsabilidad, ligereza? A ver, yo colocaría la responsabilidad al nivel más alto. Creo que, pongamos como ejemplo el gobierno anterior, tuvo 7 ministros del Interior a los cuales le dijo en la práctica: a ver, haz lo que te parezca, hermano, vamos viendo por dónde salimos adelante. Ministros del Interior, algunos con muy buena voluntad, pero todos muy diferentes entre sí, donde no había un hilo conductor común. Es como si cada vez que tuviéramos que cambiar al Ministerio de Economía, le digamos: oye, compadre, a ver, pues, ¿cómo lo haces? Sí. Así no funcionan las cosas. En economía no funciona así. En economía no funcionan así las cosas, o en educación, donde hay cierta continuidad, donde se establecen políticas que se van acumulando en el tiempo y no se hace a la chamba, digamos, se puede avanzar. Creo que ese ha sido uno de los graves defectos. Y hoy estamos en un momento distinto con el presidente, pero Pablo Kuczynski... Pero Pablo Kuczynski tiene muy claro, y lo hemos conversado, se gobierna con el plan de gobierno. Y el tiempo que yo sea ministro, gobierno con ese plan de gobierno, y el que venga, gobierna con el plan de gobierno. Entonces no vamos a tener una sucesión de, a ver qué se me ocurre a mí, a ver los pistacos, a ver qué se me ocurre a mí, yo subo los marcas al patrullero, a ver, yo me convierto en policía o cualquier cosa. No, tiene que haber una política. Y además ha habido mucha desidia, yo lo digo con toda sinceridad, no ha habido sentido de urgencia. Hay cosas positivas que se han hecho. El inicio del sistema de recompensa es una cosa positiva. Los aumentos a la policía son una cosa positiva. Pero no ha habido ese sentido de urgencia, ese sentido de compartir lo que la calle está sintiendo, ¿ya? La calle tiene toda la razón en su angustia. Ahora, yo quiero transmitirle a la calle, a la gente de a pie que me esté escuchando, que 12 años de desinterés de los gobiernos por el tema de seguridad ciudadana nos han colocado en una situación muy complicada, muy complicada, y nosotros tenemos que ir revirtiendo. Quien crea, no creo que mucha gente crea, que ya no van a haber asaltos porque el gobierno dice que no hayan asaltos, vive en un mundo que no existe. Lo que sí tienen que demandar, y eso es lo que estamos tratando de hacer, es profundo sentido de urgencia en las cosas que hay que hacer. Tengo 7 días en el cargo y hemos lanzado el programa de recompensas y lo vamos a masificar. ¿Cuál es la idea general? No solo tengamos miedo nosotros, comencemos a lograr que los delincuentes tengan que mirar al costado y ver quién los puede denunciar, quién los va a señalar con el dedo. Y comiencen a estar a la defensiva porque puede ser su familia, el vecino, el que lo aloja, el que le dio una chambita, el que lo ocultó, el que diga, bueno, mejor lo entrego y soluciono el problema y ayudo a la comunidad y nos sacamos de este individuo. Eso de ahí
es un cambio que hay que masificar. Este es el primer grupo. Sí. Ahora, pero digamos, también incorpora como a la base, digamos, de la estrategia, un componente que, claro, se ha dejado de lado por las causas de la delincuencia, pero también como un elemento que podría haber colaborado con la respuesta, que es la participación de la gente, que además está organizada en muchos ámbitos de la sociedad y que podría contribuir. Por supuesto, fíjate, no solo se trata de que los ciudadanos denuncien delincuentes para cobrar una recompensa, sino también que se comience a restablecer un vínculo de confianza entre policía y ciudadanos. Y eso funciona en el barrio. Sí. Y la policía ha abandonado los barrios. Lo digo con toda claridad y con mucha pena. Hay la urgente necesidad, y eso está en el plan de nuestros 100 días, de que la policía empiece a retornar a los barrios. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Hay muchísima indolencia, hay muchísima resistencia, hay muchísimos problemas, pero esa es a donde vamos, y los que no quieran ir en este camino, que busquen otra actividad a la que dedicarse. La policía tiene que aspirar a ser mejor. Aquellos policías que creen que ya están en la policía que el Perú necesita, no los necesitamos los peruanos. ¿Ya? No los necesitamos, simplemente. Y ahí también hay otro elemento, ministro Carlos Sombrío, que se lo escuché mencionar ayer, pero también se desprenden de otras declaraciones que ha hecho, y tiene que ver con los mensajes hacia la propia policía en los actos de corrupción al más alto nivel, pero también en la corrupción más cotidiana, donde ahí la población puede ayudar a identificar a los corruptos, pero también puede, digamos, ser identificada como parte del ciclo de corrupción al ofrecer una coima a un policía, por ejemplo. A ver, yo lo vengo insistiendo. Yo no puedo evitar todas las coimas, ni evitar que cada policía sea coimeado o pida coima, o que cada ciudadano coimee para solucionar su problema. No puedo, porque estamos hablando de prácticas que ocurren cientos de miles de veces en el país cada día, por decirlo de una manera. Sería demagógico decir que se va a hacer. Y creo que eso es bien importante, porque a la gente hay que decirle tal cual las cosas, para que no genere una frustración después, pero a la vez sepan que se está avanzando. Pero sí puedo agarrar algunos. Tenemos ya un acuerdo con el fiscal de la Nación para una labor de cooperación entre ambas entidades del Estado, en el cual vamos a hacer operativos en las calles. Todo esto, operativos que no se va a saber que están ocurriendo en las comisarías, en otros órganos de la policía, y algunos coimeadores y coimeados van a caer. Esos van a pagar por todos. Claro. Las leyes son muy drásticas, incluso populistamente drásticas, pero son las leyes con las que yo tengo... Pero esas son las leyes que existen en el Perú. Entonces, pongamos, cae uno en Lima, otro en Chiclayo, otro en Piura, esos van a pagar por todos. Mi mensaje a la población y a los policías es: no sea usted la víctima, que otro pague por todos. Claro, no, pero además... Ojalá que la gente entienda y los policías entiendan que esto va en serio. Esto va a ser difundido ampliamente al país, y las personas que sean detenidas van a tener que enfrentar procesos de flagrancia que los van a llevar inmediatamente a la cárcel. Entonces, yo quisiera que el mensaje sea suficiente para que la gente lo deje de hacer, pero sabemos que no es así. ¿No? Pero de todas maneras eso va a significar... Yo me acuerdo además, esto va un poco en la línea de lo que ustedes hicieron cuando estuvieron en el Ministerio del Interior la anterior vez, el año 2003. Del 2001 al 2004. 2001 al 2004, y que se sabe que a la policía se la respeta. Que recibió... Las tengo guardadas, el 85% de aprobación de la ciudadanía. Y no es que yo quiera ser popular, sino que lo que es claro es que la ciudadanía quiere esto. Quiere ese tipo de medidas que acaben también con la corrupción. Yo tengo 2 enemigos en el ministerio. Ya yo tengo opiniones políticas sobre todos los temas, como buen opinólogo que dicen. Pero ahora eso está entre paréntesis. Yo lo que me dedico es a luchar contra la delincuencia común y la corrupción en todos los niveles. Esas es mis 2 tareas fundamentales en el ministerio. Lo otro son parte de la vida política, de la dinámica política, y yo aspiro a que eso sea compartido por todas las fuerzas políticas del país. Yo parto del principio que fiscales, jueces, congresistas, policías, quieren todos que sus hijos caminen tranquilos por la ciudad. Que eso no es una aspiración de un solo sector. Ha avanzado tanto que es un problema que ahora no está tan focalizado y afecta a toda la ciudadanía. Fíjate, te pongo un ejemplo: la extorsión que a negocios no existía en el Perú, como he dicho hace un rato, el sicariato tampoco. Eso empezó hacia el 2006, 2007 en Trujillo. Hoy día, desde Tumbes
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, los conos de Lima y también la estructura central de la ciudad, Ica, están asolados por esto, asolados. Y esto puede seguir creciendo hacia todo el Perú, porque no es que no hay en otros sitios, sino que todavía no es tan dramáticamente visible. Ahora, y lo peor, ministro, es que en esas zonas que usted menciona, hay una especie de, claro, escenario de terror, porque la gente está atemorizada, pero también de acostumbramiento a que ese es el dato inamovible de la realidad y que habrá que ver una manera de convivir con eso. Y hay que romper con eso también, porque pasa en otros ámbitos también. Pero ¿cómo van a trasladar, ministro, esto que usted llama estos dos enemigos, ¿no? Y cuando dice la corrupción a todos sus niveles, entiendo que también dentro de la propia policía, por eso la campaña de... Pero por supuesto, a ver, yo parto del principio, y lo he dicho muchas veces, de que lamentablemente la corrupción está muy presente en la Policía Nacional. No voy a poner ningún número. Está muy presente en la Policía Nacional. Además, yo estaba reunido con los generales 2 días completos, escuchándolos uno por uno, todavía me falta escuchar algunos, y la mayoría de las exposiciones incluían eso. Hay mucha corrupción. A mí me sorprende que las declaraciones de un ex asesor del presidente Humala que ha dicho, sí, hay 10.000 policías que tienen que salir. Sí. Entonces yo me pregunto, si sabían eso, ¿por qué en 5 años no lo hicieron? ¿Por qué no empezaron? ¿Por qué en lugar de eso inflaron rangos, crearon demagogia política, ascendiendo más generales de los que se necesitaban y creando un problema a los generales mismos, que ahora ven su situación inestable? ¿Por qué si sabían actuaron en contrario? No entiendo. Yo tengo una semana en el cargo. Pero ¿qué intuye? Ellos han estado 5 años. Pero ¿qué intuye entonces? Que, digamos... es más difícil hacerlo y por lo tanto no se ganaron el pleito, pero sí después decirlo para que el otro, digamos... La ciudadanía llega a las conclusiones que corresponden, ¿no? La pregunta elemental contra quienes acaban de estar en funciones y salen a decir, sabemos, son 10.000 policías los que tienen que irse. ¿Ah, sí? ¿Sabemos? ¿Tienen una lista? ¿Y por qué no lo hicieron? Sí, claro. O digamos, a usted no le han dejado una lista... Ninguna, gracias, por favor, ninguna. Ni siquiera de uno. Sí. Bueno, para comenzar esto que ha llamado a la indignación, este llamado Escuadrón de la Muerte, que ha transitado por lo menos 3 gestiones, si no más. Si no más. Y claro, si ellos tenían el dato de que había 10.000 malos policías, imagino que entre ellos deberían haber estado estos. Debemos suponer eso, ¿no? Sí. Pero ahora, yo lo que quiero decir es que por lo menos desde el 2011... todo parece indicar, no voy a mencionar nombres, decir quién es el responsable, porque no quiero entorpecer investigaciones que determinarán responsabilidades específicas. Pero que ha habido esto, lo documenta la propia policía en inspectoría con una meticulosidad muy grande. Ellos han hecho peritajes de la forma de los disparos de espaldas a 30 centímetros de la persona. Hay innumerables testimonios, evidencias que apuntan a que esto existió y fue muy grave. Esto ocurre desde el 2011 hasta el 2015. Ojo, sin que a nivel de gobierno se haya reaccionado. Ojo, esto no lo decían los medios, lo decía la inspectoría de la policía. Eso podría, señor ministro, involucrar o incorporar a determinadas autoridades al máximo nivel con una lógica de permisividad, por lo menos en términos de que esto pasaba. Digamos, era imposible que el ministro, por ejemplo, pudieran conocer que esto pasaba, salvo que un ministro pues esté totalmente desavisado y no esté llevando adelante una gestión para que no se dé cuenta, si la propia policía lo andaba diciendo. Bueno, hay que preguntárselos, ¿no? Sí. La comisión que ustedes han diseñado, por ejemplo, va a tratar de identificar niveles al máximo nivel también, inclusive en términos políticos. Vamos a hacer, hasta donde llegue nuestra capacidad de investigación en 10 días, todas las preguntas del caso. A mí me parece, y lo digo con preocupación, difícil que en periodos largos de tiempo un ministro no pueda saber lo que está ocurriendo en la institución policial. Yo sé que hay montones de cosas que ocurren ahora que yo no las sé. Sí. Pero si yo dentro de un año no sé cosas de la institución policial, quiere decir que no estoy lo suficientemente atento. No estoy diciendo que sean cómplices, pero incluso en algún caso un ministro ha estado muy cercano a los operativos, digamos, ¿no? No estoy diciendo que él tenga ninguna complicidad. ¿Qué ministro es? El ministro Urresti ha aparecido eso públicamente. O sea, él ha llegado pocos minutos después
fuera de Lima a uno de los operativos que están siendo cuestionados. No estoy diciendo que no esté imputando algo. Simplemente estoy diciendo que creo que había razones como para preguntarse determinadas cosas y creo que debieron preguntárselas. Eso no significa una responsabilidad penal ni nada por el estilo, pero sí me preocupa por el lado de el poco control, ¿no? Sí. Ahora, pero digamos, en términos políticos, es claro que cualquier responsabilidad que se determine va a tener una implicancia política, de todas maneras. Pero el asunto es que eso puede derivar en responsabilidades penales también. Eso es capaz. Porque el conocer un evento de esta naturaleza y participar en algún nivel, por lo menos de la publicidad de ese evento, puede notar algún nivel de conocimiento. Que claro, lo va a tener que ver el sistema de justicia. Yo ni siquiera soy abogado, Gladys. No, de acuerdo, yo sé. Lo que quiero decir es que creo que debió haber, al máximo nivel político del ministerio, una mayor atención sobre cosas que en su momento, la prensa ya vio con mucha preocupación. Yo recuerdo, claro, porque yo soy un observador de los temas de seguridad, sí, el caso de la avenida Prialé en su momento fue muy raro. Lo veíamos muy raro desde que fuera. Medio de madrugada. Un tiroteo que se dio, o sea, al final aparecieron 4... Eran delincuentes que iban a asaltar un banco. Esto era a las 4 de la mañana. Sí. Iban a asaltar un banco. O sea, digamos, no es que los cerraron la puerta del banco. Todos los delincuentes fueron muertos en el sitio, pero había un vendedor de cometas que estaba durmiendo en un taxi cerca y fue testigo involuntario de los hechos y sobrevivió de milagro porque también se le disparó. Entonces, ese hecho yo recuerdo con mucha nitidez. A mí me impactó mucho. Fue raro, sí, yo también me acuerdo. Fue muy raro, tú decías... Sí. O sea... Así no son los... Así no razona la delincuencia habitualmente. ¿no? Además, iban a asaltar un banco a las 4 de la mañana, también suena un poco raro. Operativos, además, hechos... bueno, en fin, ya las investigaciones determinaban. Pero que el tema daba para sospechar desde hace mucho tiempo y para preocuparse como autoridad, me parece que sí, la verdad lo digo con toda sinceridad, me parece que sí. Ajá. ¿Significa eso que al nivel político han estado comprometidos? Jamás diría eso, jamás. Bueno, en todo caso eso se determinará después con las investigaciones. Sí, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que tener una relación diferente con la actuación de la policía. La policía tiene que estar claramente subordinada a su comando y políticamente el ministro tiene que estar mucho más presente en la dinámica de la policía y por supuesto de los otros tantos órganos que tiene el Ministerio del Interior para tener una visión más clara. Son 129.000 efectivos, sí. La posibilidad de saber qué hace cada uno en su vida. Claro, lo que no significa, ministro, que hay que estar apareciendo todo el tiempo al lado de la policía, y ese no es su estilo. Yo sé, policía. Porque claro, la gente entiende de que el ministro es como el jefe de la policía. No, pues el ministro no es el jefe de la policía, es un director general de la policía. Todo mi trabajo, en el caso de la policía, está orientado a fortalecer la capacidad de actuación dentro de la ley de la policía, destrabar procesos, buscar que tengan mejores condiciones materiales para realizar su trabajo, pero los policías son los que tienen que hacer el trabajo cotidiano y que tienen que hacerlo bien. Sí. Nosotros tenemos que vigilar que se haga así, orientar que se haga así, colocarlo en un contexto de objetivos y planes, por ejemplo el plan de los 100 días que viene en los próximos días. Lo van a anunciar el miércoles. Lo vamos a anunciar el miércoles. Entonces, no somos policías. Ajá. Y yo se los he dicho a los generales, son ustedes los que hacen los trabajos, son ustedes los que tienen que convertir a su policía en la mejor policía de América Latina, en nuestro objetivo. Nosotros tenemos que darles todas las condiciones para eso, pero también ser sumamente exigentes en la fiscalización de que así sea. ¿Y cómo se va a combinar, ministro, esto? Porque el caso del Escuadrón de la Muerte expresa lo que usted dijo el otro día también en la televisión, cuando dos generales discutían en un set de televisión un asunto que a mí me pareció, la verdad, me llamó mucho la atención, ¿no? Y llamó y zanjó y dijo que esto era gravísimo, inclusive dijo que podría esto parecerse a los falsos positivos. Pero en claro Colombia. Que se parece. O sea, acá hay gente en el Perú que no piensa, que piensa un poco con las emociones, sí. Y que dice, caramba, pero si estos buenos hombres luchaban contra el delito y que los maten, está sí. Bien. Primero, que si la policía se vuelve delincuente en la labor de hacer cumplir la ley, dejamos de tener policía. Se convierten en delincuentes. Ya eso en primer lugar. Sí. Pero en segundo lugar, acá ni siquiera eso está en discusión. Sí. La acusación es mucho más grave. Lucrar
involucrando a pequeños delincuentes para hacerlos parecer como grandes delincuentes. Y cobrar por eso. Y cobrar, lo repito, cobrar por eso. Si permitimos eso, si dejamos el más mínimo atisbo de que no vamos a estar firmes frente a ese tipo de actitudes, sean quienes sean, por responsabilidades, vamos a dejar que la policía se vuelva una institución en la que la ley de la selva prime, y les aseguro que eso no va a solucionar la delincuencia. Exactamente. Lo que va a hacer es tener más delincuencia, más violencia en las calles. Sí. Esto debe quedar bien claro para la población. No crean que tener escuadrones de la muerte en la policía es una buena cosa. Es terrible en la lucha contra el delito, porque lo que están haciendo es venderle a la ciudadanía éxitos que no tenemos. De acuerdo. Ahora, pero también expresa esto, señor ministro, que hay efectivamente lo que usted decía, y por eso hacía la cita a esta participación hoy en este programa, de que hay policías buenos y policías que no son buenos. Porque esto lo ha hecho la propia policía. Eso se ha investigado. Ahora, ¿cómo se va a combinar, por un lado, disculpe que lo interrumpa, pero por un lado, el tema de la lucha contra este tipo de policía, contra los policías corruptos, pero a la vez fortaleciendo el grupo de los policías buenos, a través de lo que ellos llaman el bienestar policial también? Hay que darle a los policías que queremos que un mejor trato y mejor atención. ¿Cómo van a balancear un poco esa situación? A ver, primero el principio creo que el caso del Escuadrón de la Muerte ejemplifica bien la lucha entre el bien y el mal en la policía. ¿Ya? Ha sido un arriesgadísimo esfuerzo, al comienzo individual y luego ya más colectivo, de la Policía Nacional, lo que ha permitido identificar todas estas responsabilidades. ¿Ya? O sea, ha sido la propia Policía Nacional, partes de la policía, miembros de las policías, aquellos policías indispensables que el país necesita, que están ayudando a limpiar su institución de pésimos elementos que pueden hacer cualquier cosa. Es lo que llamo los imprescindibles contra los irrecuperables. No pongo cifras. Creo que la gran mayoría está al medio. En el sentido de policías desmoralizados, claro, que ven lo que pasa y dicen, diablos, pucha, yo fajarme, si pasa todo lo que yo sé que pasa, se roban esto aquí, se roban esto allá, pero que si comienzan a ver firmeza y liderazgo, los podemos ir recuperando para esa nueva policía que queremos, ¿ya? En segundo lugar, tenemos que imponer con muchos mecanismos y mucha fuerza la meritocracia. Nada del amiguismo. Mira, compadre, hay problemas desde el ingreso a las escuelas. Mala selección, coimas en la selección en algunos casos, favoritismo. Tenemos que introducir meritocracia a forro. En los ascensos, por ejemplo. En los ascensos hay sistemas de puntaje que se respetan razonablemente, no siempre hay cosas que hacer, pero hay que mejorar los criterios de evaluación. A veces los criterios son, por ejemplo, los exámenes son de paporreta, digamos, de memorización. Hay que mejorar eso. Ir en los cambios de colocación. Hay que ir introduciendo la meritocracia y no el favoritismo, no el amiguismo, no la corrupción. Poco a poco tenemos que ir cambiando esa racionalidad. ¿La puedo cambiar de un día para otro? No, sin duda. Evidentemente. Pero diría que usted no. que en los últimos tiempos, en relación a esto, por ejemplo, porque el gobierno anterior se inició sacando como a 32 generales para, para que el 33 sea el presidente de la policía. Pero ahí la gente dijo, uy, qué bien, están sacando generales. Pero no se trata de sacar generales para favorecer a alguien. Exactamente. Ese no es el tema. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Eso es lo que pasó ahí. Jefe de la policía y pusieron a una persona que era muy cercana al presidente, para ponerlo en frases elegantes. Sí. ¿Ya? Pero por favor, ahora el presidente Kuczynski no me ha mencionado el nombre de un general. Creo que afortunadamente para él, además, ni los conoce en el sentido de... concreto, digamos, no sabe quién es quién. Y el presidente no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Y además, si lo supiera, me podría mencionar uno, pero me diría, tú decides con criterio. Tenemos otro presidente, ¿ya? Yo quisiera marcar esa diferencia. Tenemos otro presidente y otro premier. No quieren hacer política menuda favoreciendo a gentes. Y ojo, yo tampoco. Sí, sin duda. Yo tampoco, yo lo tengo clarísimo. Vamos a tener que hacer procesos de renovación de los mandos policiales. Además es un proceso, no es que se hace y ya se acabó. Sí. Vamos a hacer
probablemente incluso a fines de esta semana o la siguiente, un primer salida de oficiales, que no es que sean ampones, sino que la institución necesita agilizarse y perfilarse de una mejor... ¿Tienen más o menos un dato estadístico, unas cifras en torno a eso? Yo prefiero no dar cifras porque creo que eso es... Vamos a ir con urgencias primero. De acuerdo. Y vamos a ir luego. Y este proceso va a estar abierto incluso dentro de las facultades. Vamos a pedir al Congreso que nos den algunos niveles mayores de facultades para hacer esto de mejor manera. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Porque con lo que hay ahora, hay la posibilidad de que muchos de ellos o algunos puedan ir al Poder Judicial y rezar por amparos. ¿Cómo van a...? Porque eso ha sido un poco el problema en algún momento, ¿no? No tanto eso, porque ahora, tengo una reunión con el presidente del Tribunal Constitucional en estos días, afinando criterios para especificar las razones del paso al retiro por renovación. Ahora, siempre hay problemas en ese sentido, pero vamos a tratar de hacerlo con la mayor pulcritud posible. Para evitar justamente ese reclamo. Y para evitar también afectar a las personas. De acuerdo. Ahora, el Tribunal ha avanzado en jurisprudencia en relación a eso, y es verdad que cada vez han ido bajando las reincorporaciones por ese tipo de mandato, digamos, judicial, ¿no? O sea, ese no es el problema en todo caso. Ese no es el problema, y lo que necesitamos es... A ver, te pongo un ejemplo, ¿ya? Como consecuencia del populismo desatado que ha habido en el país en relación a muchos temas, se han creado universidades en todas partes, ¿no es cierto? O sea, la Universidad de mi distrito pronto va a ser, ¿no? Sí. Y todos sabemos que eso es un engaño, muchachos, porque la formación que ofrecen es una formación que no sirve para nada. Bueno, eso pasó en la policía también. De tener 2 o 3 escuelas de suboficiales, hemos pasado a tener 25. La gran mayoría de ellos con un pésimo nivel de calidad en la enseñanza, porque como tú comprenderás, no existe capacidad de tener 25 grupos de profesionales policiales capaces de formar en todos los lugares del país. ¿No es cierto? No hay forma. Es como sumar 2 más 2, pero igual miraron al costado. Hay infiltración del delito en algunos funcionarios de policía que están saliendo de los primeros niveles, de las primeras, eso no lo digo yo, me lo han dicho jóvenes egresados de las escuelas superiores, algunos que ya hay evidencias que entran para orgánicamente participar en el delito, es decir, porque a los delincuentes les interesa algunos, ojo, la palabra algunos es fundamental, es verdad. Pero entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van por ejemplo, reducir el número de escuelas? Hay que recentralizar las escuelas, que no quiere decir quitarle policías a cada una de las regiones. Vamos a especificar cuántos van a ir a cada región para que no haya esa preocupación, pero lo que queremos es que vayan a las regiones buenos policías. Escúchame, ¿eso lo podemos hacer mañana? Porque hay que adaptar la infraestructura de esto, pero por ahí vamos. Y la otra cosa, que es una iniciativa que ha salido de la reunión con los generales, muy buena, es establecer... A ver, si tú eres profesor universitario, tú no eres nombrado el primer día. No. Tú entras contratado. Es verdad. Y te pueden acabar el contrato viendo todo. Y tú luchas por tener tu nombramiento. Por nombrarte, por ser ordinario. El policía sale y ya está nombrado. Entonces, vamos a tratar de poner un sistema de 2 años, por lo menos, de un contrato, en el cual todavía no eres... O sea, un contrato a prueba. A prueba. Para ver qué tan buen policía eres y si es que te enganchas en la lógica que la policía quiere. Bueno, eso es una gran cosa. Idea de los oficiales de policía que me la dieron en la reunión que hemos tenido. No es idea mía. Me parece una magnífica idea y que hay que trabajarla. Eso es lo que está pasando en el sector de educación, ¿no es cierto? Que los profesores entran a determinado nivel, pero los van probando cada cierto tiempo para ir ascendiendo o para no ascenderlos y sacarlos de la carrera magisterial. Eso va a pasar. O sea, va a haber una carrera policial, literalmente, digamos. O sea, exactamente. Que va a comenzar con un periodo de prueba inicial de 2 años. 2 años como referencia. Ya, o sea, te estoy diciendo lo que fue la propuesta. Todo eso, a ver, para todo eso nos puede ayudar de manera extraordinaria el pedido de facultades extraordinarias. Yo estoy convencido de que todos los miembros del Congreso comparten la necesidad de hacer cambios rápidos, que podamos poner al país medidas en todos los campos de la seguridad muy pronto
Y además tienen la capacidad de fiscalizarnos luego si hemos excedido, hemos hecho algo que el Congreso considera que no debió hacerse, lo eliminan. Pero yo creo que en ese sentido, en el tema de la seguridad es extraordinariamente importante que nos ayuden con las facultades. Sí. Vamos a precisar en qué temas, con qué objetivos, y yo realmente tengo expectativa en que esto ocurra. Si nos dan esas facultades, podemos hacer cambios mucho más rápidos. Ahora, yo he escuchado también que usted mencionaba, ministro, que están preparando para la delegación, para el pedido de delegación, un paquete en el ámbito de la prevención. También. Que está más, porque esa es una cosa, también, digamos, que se ha desatendido en los últimos años. Si ya la lucha contra la delincuencia ha sido ineficiente en términos de la persecución del infractor, en materia de prevención, estamos en cero. Digamos, no, en cero, hay algunos esfuerzos. No, hay algunos esfuerzos, pero son muy aislados. Dentro de la policía. Y depende mucho de buenos policías, comisarios, que con su junta vecinal y su alcalde hacen. Padres, sacerdotes con buena disposición, ONGs que hacen algo, pero eso no puede ser. Pues. Exactamente. A ver, ¿por qué la prevención es importante? Ojo, la prevención es un aspecto, nos hemos extendido en esta entrevista. Sí, no, está muy bien. Para que nadie vaya a decir, este lo que quiere es, lo único que quiere es prevenir. No, también hay que prevenir, es como la salud, ¿ya? ¿Cuántos pacientes llegan al hospital a cuidados intensivos? Esa es la parte de la lucha contra el delito. Ajá. Cualquier persona inteligente, y estoy seguro que todos los oyentes lo van a comprender rápidamente y van a coincidir conmigo, hay que evitar que sean muchos. Por ejemplo, si tenemos cáncer al pulmón, hay que decir a la gente que no fume. De acuerdo. ¿No? Hay que, por decir, ya está simple como eso. Bueno, ¿cómo hacemos para que menos delincuentes, que dentro de 5 años la nueva camada de delincuentes sea más chica? Ajá. Bueno, eso se llama prevención. ¿Y la prevención, bueno, hay la propuesta en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio de hacer un plan nacional de prevención de la violencia. A ver, los ejes fundamentales, internacionalmente reconocidos, tengo la suerte de haber trabajado todo esto en muchos países y conocer de muchos países, es la prevención, a ver, por ejemplo, de la violencia familiar. Es el fundamental en la lucha contra el delito, aunque no parezca. Sí, pues. No solo es bueno en sí, muchachos que no estén tantas horas en las calles solos, porque los padres están trabajando, rompiéndose el lomo para llevar algo plata al hogar, y el muchacho se queda solo a los 14, 15 años en la calle. Eso significa educación, significa en lugares críticos alargar las horas en que el muchacho está vinculado a la educación, reducir la deserción escolar. La mayoría de los muchachos que delinquen han desertado de las escuelas. En fin, significa muchas cosas que tienen que ver con crear mejores situaciones para que menos muchachos lleguen al delito. Ese es un tema de prevención y si nos permiten las facultades, vamos a desarrollar normas relativamente rápidas que, asumiendo la responsabilidad que me toca en todo el tema de seguridad, permitan una interacción más grande intersectorial. Con otros sectores que me parece, becas para chicos, por ejemplo, que vienen en situación de riesgo. Por ejemplo, esto, beca 18 que se ha mantenido y que me parece que es una gran cosa, iniciativa, ampliarla para y focalizarla, efectivamente. O sea, digamos, ofrecer alternativas para estos muchachos en riesgo, tiene que ver con programas de empleo, con el sector trabajo, tiene que ver con programas educativos, con el sector... Música y deporte, que el presidente ha dicho que va a ser un eje principal con el ministro de Cultura, quien me une una gran amistad además antigua, estamos trabajando en la idea de los puntos de cultura, que son, digamos, una estrategia para incorporar la lógica de la cultura a la prevención de la inseguridad. Ahora, ¿todo esto rinde resultados al día siguiente? No. Pero en algunos lugares ha funcionado. Por ejemplo, en el caso del Agustino, lo que hizo con el padre Chiqui, dijo, si acá hay dos pandillas que se enfrentan todo el tiempo, ¿por qué no le damos una lógica distinta? Y empezaron a hacer campeonatos de disputa deportiva. ¿Tú quieres pelearte con él? Juega un partido de fulbito, o al box, o al no sé qué. Hay mucha experiencia ya acumulada, la idea de convertirlo todo esto en una masificación de todo esto. Eso también está en el paquete, van a pedir eso. Por supuesto, claro que está. Hay medidas de distinto tipo, medidas penales, medidas organizativas, medidas vinculadas a la prevención. El otro tema, también hay estudios que dan cuenta de que las personas que están privadas de su libertad en ciertos penales provienen de determinados sectores, básicamente. Entonces, trabajar con las autoridades locales de esos sectores... 8% de los distritos del Perú concentran los mayores niveles de delincuencia. Y a la vez, los penales, de dónde vienen los delincuentes, están también focalizados en algunos distritos. No hay que mencionarlos en público para no estigmatizar.
porque eso quería decir que si tú eres del distrito de San Isidro, para decir algo que no corresponde con los hechos cotidianos, eres ladrón. No, sí. Pues eso no puede ser, pero sí tenemos que tener esa estadística a nuestro servicio. Sí. ¿Ya? Ahora, tengo dos otros temas que me parece son importantes, con cargo a que después vayamos conversando sobre otros en otros momentos también. El tema de la lucha contra la criminalidad organizada en el ámbito de la construcción civil, ¿no? Esa es una... Bueno, ahí hay muchos elementos a trabajar. Uno de ellos que es muy importante, y ya lo hemos conversado con el ministro de Trabajo, tiene que evitarse que se formen sindicatos y sindicatos y sindicatos y sindicatos por una normatividad y cosas permisivas, cuando sabemos que esos sindicatos lo que son es fachada del crimen organizado. Uh-huh. Hay sindicatos de construcción civil que están luchando a brazo partido por evitar que esos sindicatos se conviertan en estructuras mafiosas. Uh-huh. Pero hay otras estructuras mafiosas que funcionan como sindicatos. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué pasa por no dar más licencias y también quitarle a algunas que claramente están vinculadas? No quiero entrar en el detalle porque no lo conozco. Y lo va a hacer el ministro de Trabajo. Sí está en esa lógica. Está en el plan de 100 días y está en la coordinación con el ministro de Trabajo. El otro tema es el presidente Kuczynski ha dicho el fin de semana que el tema de la seguridad es prioridad, pero hay otra que a él le preocupa también, y es el tema de los conflictos sociales, que tiene que ver con otra cosa, pero que tiene un elemento de orden público que está a cargo de la policía. Lo primero que habría que decir... ¿Qué cambios van a haber? Lo primero que habría que decir es que tenemos que conseguir que si hoy día el 60% de los conflictos terminan en un problema de orden público, uh-huh, hay que bajar eso a la mitad por lo menos. Pues, política, ¿no? Y eso es política, eso es anticipación, eso es cumplimiento de las actas que se firman, cumplimiento de las promesas que se tienen, seguimiento de los acuerdos que has tomado, etcétera, etcétera, que te permita desactivar los conflictos, uh-huh, en el buen sentido de la palabra. En el campo del orden público, altísima disuasión, bajísima letalidad. Uh-huh. Tenemos que, y hay avances en ese sentido, tenemos que conseguir que la policía sea más eficaz en tener una capacidad disuasiva muy alta, que le permita impedir las peores acciones de violencia sin al mínimo costo social y ojalá que al nulo costo social. Esa es un poco la orientación. Ellos también lo tienen claro y yo se los he dicho. La otra, además de los legítimos participantes en conflictos sociales, hay gente que se pasa el país dando vueltas... A hacer política y hacer política violenta. Sí, sin duda. Quiero decir que no esperen de nuestra parte contemplaciones, uh-huh, a eso. Si alguien el lunes está haciendo... puede ser cualquier región, agitando en Pucallpa, y el viernes en Arequipa, ese no es un protestante, claro, o alguien que protesta legítimamente por un hecho concreto que lo está afectando. Si no está haciendo una campaña... He dado claras instrucciones a los servicios de inteligencia, a la Procuraduría, al Ministerio, que a esas personas se les haga un seguimiento particular para saber cuáles son las razones y las articulaciones que hay detrás. Uh-huh. Hay grupos al filo de la ley, fuera de la ley, que están metidos en estas cosas. Hay que separar la legítima protesta de aquellos que organizan la protesta en función de objetivos políticos y legales. Ajá, porque digamos, sobresale en fines políticos legales, tampoco es porque digamos una persona que puede pasarse por una candidata o pero por favor, no se puede, he dicho claramente, de acuerdo, ilegales, políticos de acuerdo, ilegales. Pero ahí, por ejemplo, y eso me parece bien, porque efectivamente hay mucha gente que vive el conflicto, es decir, agudizan los conflictos justamente para tener determinada vitalidad política o permanencia en los procesos de negociación, y eso me parece bien. ¿Qué van a hacer o cómo? No sé si han pensado ese tema también, porque la policía trabaja en convenios con algunas empresas también vinculadas al ámbito extractivo, sobre todo, ¿no? Básicamente. Hayan habido también algunos problemas que han sido o se han hecho públicos y han sido comunicados también a las gestiones en el Ministerio de Interior anteriores, pero no han tenido una respuesta satisfactoria. ¿Van a revisar eso? ¿Van a ver cómo se hace? El principio general es que la policía es un servicio público. Uh-huh. No son... ni pueden serlo guachimanes de restaurantes, de chifas o de empresas, ¿ya? El segundo principio es que nosotros tenemos que garantizar también la seguridad de operaciones de las cuales vive el país. Uh-huh. O sea, no es porque sean privadas o públicas, sí, sino hay la operación de, 25 empresas determinadas, públicas o privadas,
define si hay o no economía viable, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Lo que hay que hacer es establecer sistemas. En segundo lugar, la policía no está para defender a empresas frente a opositores legítimos, legales, de sus prácticas. En esos casos la policía lo que está es para evitar que haya conflictos violentos. En ese sentido, lo que nosotros queremos tener es un sinceramiento de esas necesidades. Por ejemplo, es muy importante en algunos lugares apartados, donde hay grandes empresas, que exista presencia policial. Pero nosotros tenemos que aspirar a esa presencia policial, estén estaciones propias, ¿no? Que haya estaciones de policía propias y que no sean, digamos... Dentro de las instalaciones de una empresa minera. Que no es lo correcto. Que no es lo correcto. No es lo conveniente. Digamos, en fin... esa es un poco la orientación general. En eso y hemos tenido algunas discusiones también. Tengo una semana en el cargo. No, sin duda. Pero estoy planteando como lineamientos generales. Obviamente las acciones concretas van a darse en el camino. Como lineamientos generales. Sería demagógico, y eso en el debate político creo que hay que dosificarlo también, porque los opositores políticos tienen que ser conscientes que es un problema complejo, ¿no es cierto? Porque hacer demagogia con esto de... Yo creo que como por ejemplo, están haciendo ejercicios en la fuera del Palacio de Gobierno cuando deberían estar capturando delincuentes. Eso, digamos, es demagogia. O sea, tiene que ir lo uno con lo otro. Pero por eso es desde el gobierno tampoco hacer demagogia. Eso me parece correcto, porque hasta ahora algunos ministros, y Urresti tal vez exprese un poco eso, hacían pues demagogia de querernos hacer creer de que ya la cosa estaba resolviendo, cuando en la práctica... Mira, yo lo que voy a hacer, y estoy haciendo creo, es explicar a la ciudadanía a través de los medios lo que estamos tratando de hacer, las dificultades que tenemos y lo que podemos y no podemos hacer de un día para otro. Y voy a hacerlo público. Y si hay situaciones que dependen de la desidia, la negligencia, etcétera, etcétera, de funcionarios de cualquier área del sector interior, lo voy a decir. Ministro, y usted habló de la lucha contra la violencia, que lamentablemente en nuestro país tiene altos índices, ¿no? Sobre todo la violencia de género. Va a haber una marcha el 13 de agosto, que imagino la policía va a contribuir a que... No solo va a contribuir a... Y quería preguntarle, por ejemplo, porque ya dos de sus colegas han anunciado que van a participar, ¿eh? La ministra de la Mujer, ayer Cayetana Aljovín dijo que va a participar, sería extraordinario, ¿va a participar usted también? El presidente de la República debería estar ahí contribuyendo y dando un mensaje con este tema. Lo que puedo decir por ahora sí. es que ya me reunió con los organizadores de la marcha, me voy a reunir por segunda vez. No solamente le damos todas las facilidades, sino que nos sumamos al espíritu de la marcha. Lo hemos discutido en Palacio de Gobierno, en el Consejo de los Ministros. ¿Han hablado de ese tema? Pero por supuesto. Bien. No, es bien importante. Porque... la actitud general del gobierno es simpatía con la marcha. Ahora bien, vamos a ser muy cuidadosos en no aparecer utilizando la marcha para fines políticos. Esta es una marcha cívica y los sectores de gobierno que participen van a estar en los escalones de más atrás para que sean las organizaciones cívicas, las víctimas, las que encabecen la marcha. Sí. Siempre va a haber atención a las figuras públicas, pero que se vea claramente que nosotros respetamos que esto es una marcha cívica. A ver, si ustedes quieren, ni una menos, es una causa que el gobierno considera como suya. O sea, en el sentido no de apropiársela, sino en el sentido de identificarse con los objetivos. Y más específicamente en mi sector, las que quieran voluntariamente, nadie va a ser obligada, van a participar policías femeninas. Recuerda que las policías femeninas son mujeres que enfrentan situaciones muy complicadas de violencia contra ellas en las calles, incluso a veces dentro de sus instituciones. Entonces, las policías femeninas son otras de las mujeres que son violentadas al ejercer su trabajo, y a las que quieran participar voluntariamente las vamos a convocar para que formen un pequeño grupo que diga: acá estamos, somos parte de las víctimas del problema. Sí, también. pues porque hay casos que se han visto donde la policía de tránsito, la policía, que hay una violencia brutal de gente pues insana que se relaciona así, en general me imagino. Lo que le pido a los organizadores, y estoy seguro que va a ser así, además ha sido escogido un sábado por la tarde para no perjudicar el tránsito, es que sea una fiesta cívica, que haga que los salvajes que han hecho las cosas que han hecho que esta marcha se vuelva todavía más sensible,
ya que no los ha castigado la justicia con la fuerza que se debiera, por lo menos sientan vergüenza de salir a la calle por muchos años, ¿no? Efectivamente. Ministro Carlos Basombrío, le agradezco muchísimo por haber venido, hemos tenido la posibilidad de conversar algunos temas. Es verdad, todo está comenzando, vamos a en el camino. Lo que quiero es, estos primeros 100 días, marcar un rumbo. Marcar un rumbo. Por favor, no se nos pida que ya todo esté solucionado en 100 días. El problema es sumamente grave. Las instituciones a cargo de cumplir la ley están anquilosadas, por decirlo de alguna manera generosa, y eso se va a ir revirtiendo. Pero lo que queremos transmitirle a la población es que estamos con un profundo sentido de urgencia, que estamos a cargo. Ahora, ¿es posible tener la mejor policía de América Latina, digamos, en los años que se vienen? Sí, claro. ¿Sí? Sí, si mantenemos un horizonte, si la policía se compromete, etcétera, claro, ¿cómo no vamos a poder? ¿Cuánto tiempo necesitamos para eso? Yo he dicho, al final de este gobierno, el bicentenario. Ministro, nosotros le deseamos lo mejor, sabemos que es una tarea difícil, pero, digamos, ya están planteada un poco la ruta, y si se sigue, digamos, ojalá que... Vamos a perseverar todos los días. Una última cosa. Sí. No quiero calentar el asiento y seguir en un cargo para que me rindan honores. La única razón por la que hemos aceptado el equipo nuestro, que es muy bueno, es de lujo, que ha aceptado entrar a esto, sacrificando todos mejores condiciones laborales, mejores sueldos, incomodando a la familia, es para producir cambios. No estamos ahí para calentar el asiento y para vivir del día a día. No estamos ahí para eso. Esa no es nuestra misión. Listo, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, me he pasado ya unos minutos. Conmigo hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en 9 Derecho.